Estábamos hablando del sindicalismo y estábamos un poco analizando cuáles son las características del sindicalismo en Argentina, las últimas divisiones, la última división puntualmente en la CGT. Bueno, ¿cómo ves este tema de que por un lado Moyano se haya quedado con su propia CGT y por otro lado esté surgiendo otra CGT, si se quiere, más al calor del gobierno, más cercana al kirchnerismo? ¿Sí? Bueno, de hecho la existencia de una ley de asociaciones profesionales, de ley de obras sociales que le dan a la central única, a los sindicatos únicos y la estructura, la base del poder que es el descuento compulsivo a los trabajadores por la obra social, le da un carácter monumental a la CGT y como la CGT se comporta como un partido político, las manifestaciones ideológicas o de intereses que no entran en esa bota, digamos, en ese esquema, tienden a manifestarse y organizarse de otra manera. Entonces tenés los metrodelegados, tenés las comisiones internas y tenés organizaciones como la CTA. Hoy no podemos decir que hay dos CGT, hay una sola, sí. Va a ir a elecciones, seguramente el gobierno hasta ahora le ha impugnado a Moyano su proceso, avalará el de Caló, digamos, hoy sí es Caló, y terminará en la justicia, ¿no? Y en la justicia yo creo que es incierto la decisión final, porque la justicia en los temas políticos en la Argentina demora la decisión y también hace política. Entonces podemos decir que por las características de sus conductores, de sus conducciones, el sindicalismo en la Argentina, tiende a la quiebra. No, yo creo que el sindicalismo en la Argentina es una estructura en donde los dirigentes y las organizaciones se mueven con un criterio empresarial en la política y en sus intereses, que eso domina sobre lo demás, sobre lo reivindicativo. Acá tenemos conflictos como el de Kraft en su momento, o el del SUTE en la capital, donde aparecieron los caciques sindicales yendo a domesticar a las organizaciones de base y a decirles qué es lo que tenían que hacer y a pelearse. El conflicto del SUTE se demoró por la pelea entre la UTA y los llamados metrodelegados. Claro. O sea, peleas entre ellos, inclusive las organizaciones formales, domesticando y obligando o presionando a las organizaciones de base a que acepten lo que la patronal le ofrece. Es decir, son como capataces. Pero ese es un dato de la realidad. O sea, hay otros países en donde no existe el sindicato único, no existe la organización única, no existe el descuento compulsivo de obra social, y los sindicatos son organizaciones que tienen que responder a los intereses de los trabajadores de manera más directa, quizá con un criterio más de mercado, tienen que proponerle las consignas reivindicativas, los servicios sociales que pueden darle, salud, si hay países que no lo tienen, pero donde tienen esa estructura lo dan, y los trabajadores se van. Vos pensás que hay países con sindicato por empresa, en donde, que es lo que se intentó en la Argentina varias veces, lo intentó Alfonsín en el año final de su gobierno, al comienzo de su gobierno, cuando plantea la ley Mucci, sí. Y después lo intenta De la Rúa, con la ley laboral que traía todas esas reformas que existen en el resto del mundo. Claro. El sistema argentino es muy arcaico y la justicia va a resolver el problema entre las dos CGT. Entonces podemos identificar claramente alejamiento entre las cúpulas sindicales, entre sus dirigentes y las bases. ¿Es una característica común? Yo creo que en eso los sindicatos corren la misma suerte que otras organizaciones como los partidos, que tienen muy fuerte, muy resentida su legitimidad, su capacidad de representación. Y eso tiene, en cada caso, creo yo que hay que buscar una explicación distinta, pero yo creo que le ocurre lo mismo que a los partidos políticos. En los momentos de crisis política suelen ser momentos de crisis de representación. Y la Argentina, que es un país que está en una crisis hace muchos años, le cuesta mucho armar estas representaciones. O sea que los distintos quiebres, las distintas fragmentaciones se pueden también explicar mediante la política, no solamente por el tema de representatividad. Mirá, yo creo que, por ejemplo, el distanciamiento de la CGT de Moyano del gobierno, para mí tiene una explicación estrictamente política. Es el deseo de Moyano de no quedar pegado a este gobierno, que es un gobierno que tiene plazo fijo de término en el 2015, no hay reelección presidencial y nunca un sindicalista lo vas a ver abrazado a un gobierno que se va o que no tiene futuro. Y el planteo de Moyano entre que no quiere ese destino y que ya se dio cuenta
que el gobierno no le va a dar a los sindicatos lo que los sindicatos le piden, que es el dinero retenido de las obras sociales desde el año 2004, y que ya son casi, según ellos, 15.000 millones de pesos, dice, bueno, en este cuadro, ¿qué me voy a quedar acá? Un hombre que además está en el peronismo, pero no en el peronismo de este gobierno. No te olvides que en el 2003, Palacio y Moyano eran Rodríguez A. Sí. O sea, y más bien CTA era Kirchner. Los primeros que se acercan a Kirchner es la CTA, que era una organización mucho menor y sigue siendo menor. Entonces la diferencia hoy entre... Yo creo que la lógica de la división de la CGT es política, y casi te diría política partidaria. Tiene que ver con lo que viene en los próximos años para el final del ciclo que se abre en el 2003. Mira, Caló, por ejemplo, ayer dijo que los reclamos, digamos, la agenda de la CGT que conduciría Caló, los reclamos son los mismos que los de Moyano, lo dijo él. O sea que en ese caso la diferencia sería solamente quién está cerca del gobierno y quién está lejos. Bueno, ¿En ese caso? En el caso de Moyano, yo creo que él ha querido estar lejos del gobierno en este momento en el cual el gobierno no tiene un futuro cierto de qué va a pasar con el gobierno actual cuando termine el mandato presidencial, que no tiene renovación. Si a eso le agregás la queja perpetua del sindicalismo de que no le liquidan los fondos que se recaudan para obras sociales, o porque quedan en el Fondo Solidario, o porque el APE en su momento, la superintendencia, observaba el destino y decía que ese dinero se desviaba a destinos oscuros, buena parte ha terminado en la justicia, agregar un tercer elemento, que es cierto que Moyano es un piantavotos. Es decir, el sindicalismo en general y los dirigentes sindicales en general lideran los rankings de impopularidad en Argentina. Son organizaciones sin prestigio y sus dirigentes no tienen prestigio. También hay un cálculo del gobierno de para qué tener a esta gente tan cerca, y creo que ahí también ha habido un deseo del gobierno de distanciarse. Y después, bueno, el sindicalismo está obligado a ciertas cosas. En un país con inflación, la capacidad del sindicalismo de controlar la paritaria es muy limitada, porque vos sabés que el basismo los empieza a dar y de hecho te frenan el subte y nadie ha podido hacer nada con eso. Porque las bases quieren reivindicación en un país donde tenés una inflación que la paritaria a veces no ha querido reconocer. Claro. Y no es curioso, viendo las posiciones de los distintos dirigentes gremiales y comparándolo con hace pocos años atrás. Por ejemplo, que Moyano era un aliado incondicional al gobierno por un lado, y que ahora... Era un aliado, incondicional no. Era un aliado, pero que, por ejemplo, ahora Moyano está en la vereda de enfrente y uno de los principales aliados al gobierno será la CTA de Yasky. Sí. O sea, plantear esa diferencia de hace unos años ahora que por ahí era impensado. Yo creo que son formas de buscar poder. Para la CTA de Yasky es mucho más importante tener alguna representación de poder, alguna cercanía de poder para lograr cosas que no logra de otra manera. Pues es una organización menor. Además, representa a estatales, en buena parte a docentes, que son gremios que, diríamos, son grandes en la base, pero están muy encapsulados en su organización. O sea, para ellos es una ventaja estar cerca del gobierno. O sea, la CTA necesita del gobierno primero por una cuestión para reafirmar... Sí, no hay ideología, no le busques ideología, ahí no hay ideología. Porque los sindicalistas tienen más bien un corte vinculado a un criterio empresarial de la política y del sindicalismo, en donde la ideología es relativa. Obviamente en un gobierno peronista está llamado el peronismo a tener como aliado al sindicalismo. No lo va a tener en contra como lo suelen tener los gobiernos radicales. Claro. Pero en ese sentido, ¿podés identificar diferencias entre la CGT y la CTA? De punto de vista ideológico, no. Son peleas de intereses, de posiciones. No le veo, es decir, si fueran ideológicas, la CTA debería ser absolutamente intolerante con la negativa del gobierno a darle su personería. Y ya han pasado 7 años. Eso es cierto. Y el ministro de Trabajo es Carlos Tomada, que es el experto de la CGT en libertad sindical, en que no la haya. No en que no haya libertad sindical. Era el ponente histórico de la CGT en la OIT, donde explicaba por qué en la Argentina tenía que haber una sola central obrera. O sea, sí. Y la CTA debería indignarse por eso. Y la verdad que están muy felices de estar ahí adentro. Ahora,
Para estas organizaciones estar cerca del poder es muy difícil. Un subsecretario de Trabajo o un ministro le corta el descuento por planilla de la obra social y lo mata. No le autoriza el descuento por planilla de la afiliación y lo liquida. Y eso se maneja de manera totalmente política. Es decir, toman decisiones políticas, te liquidan un gremio, te lo funden porque le sacaron el descuento por planilla. Y de eso nadie se entera y nadie se queja y se van a la casa como se ha ido Atanasov a la casa, hombre que dominó el gremio de municipales de todo el país, se fue calladito a la casa. Claro. Y Palacio también se fue calladito a la casa. En eso los sindicalistas, no te olvides nunca, el sindicalista argentino no está hecho para pelear, está hecho para el arreglo. Ellos saben... ¿Por qué no para pelear? No pelean nunca, siempre arreglan. Siempre arreglan. Es decir, no tienen educación para el conflicto. ¿Pelear en el sentido de mantener un reclamo o pelear en el sentido todo. de...? Ellos están para acordar, ellos saben acordar. Saben cerrar acuerdos, convenios, ellos no pasan a la clandestinidad, no se echan al monte, no se van del sistema, más bien pelean por estar adentro del sistema. No te olvides nunca la frase de Buscapié Cardoso, que era un sindicalista muy importante, que fue diputado embajador, que decía: yo me llamo Rubén Cardoso 14250, o sea que es la ley de paritaria. Decía: yo estoy hecho para arreglar, a mí no me hagan... Y de hecho ninguno se pelea, te hacen un piquetito, pero en realidad a un empresario se lo hacen. Pero lo que están pidiendo siempre es una reunión con el gobierno. Bueno, queremos reunirnos con el gobierno, queremos reunirnos con el gobierno, queremos acordar, queremos llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué? Sobre la personería, sobre... Pero es así. Pero en todo caso la diferencia es cuánto se pelea, cuánto se arregla. Se pelea poco y se arregla mucho. Por eso el nivel de sindicalización en la Argentina y el prestigio de las organizaciones es tan bajo. Porque es muy difícil encontrar... ¿Son piantavotos por eso? ¿Cómo? ¿Son piantavotos por eso o no tiene que ver? Eso yo iría por otro lado. El tema del marketing y de la imagen es un problema más complejo. No creo que, porque eso sería suponer que son malos. Yo no creo que los sindicalistas sean malos. Creo que tienen un rol en la Argentina que determina, por ejemplo, que sus propios afiliados muchas veces no lo siguen. Por eso el éxito de las comisiones internas, de las organizaciones de base, que se da en la alimentación, se da en metalúrgico, se da en educación, se da en el transporte, en el subte. Es decir, un tipo con mediano talento y carisma en una planta o en un sindicato te hace un lío. Si los sindicalistas viven con 5 tenedores, 5 tenedores.